de los Derechos Colectivos y la Interculturalidad ha tratado dentro de sesiones de pleno, como ya lo escucharon en el informe, el proyecto de ley orgánica para una niñez y adolescencia libre de castigo y trato y penas degradantes. La Constitución del año 2008 trae consigo una serie de cambios significativos, especialmente en materia de derechos. Elimina la clasificación de los mismos en derechos de primera, segunda y tercera generación. Reconociendo la relevancia que tiene cada uno, incorpora la naturaleza como sujeto de derecho, crea grupos de atención prioritaria en la que encontramos a las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas privadas de la libertad y quienes adolecen de complejidades, haciéndolas merecedoras de un trato preferencial. En este marco, la Comisión ha analizado viabilidad jurídica del proyecto orgánico para una niñez y adolescencia libre de castigos físicos y tratos y penas degradantes, presentado por la asambleísta Marisol Peñafiel. La Comisión de los Derechos Colectivos llevó a cabo varias sesiones ordinarias a fin de analizar este proyecto, enfocándose en su viabilidad jurídica, deduciendo lo siguiente: el Ecuador se ha convertido en un referente en cuanto a formulación de políticas públicas en beneficio de niñas, niños y adolescentes. El gobierno ecuatoriano durante estos 10 años, a fin de interactuar con algunos grupos de niñas, niños y adolescentes, ha apadrinado su lucha, creando políticas públicas inclusivas en donde se ha trabajado efectivamente para erradicar la mendicidad, el trabajo infantil, la erradicación de trabajos prohibidos y peligrosos, la trata de menores de edad, el consumo de drogas. En materia de educación, se ha ampliado la cobertura de derechos, eliminando la práctica retrógrada, como emplear el castigo físico, tratos y penas degradantes, como medios que garanticen a los adolescentes y a cualquier autoridad educativa el falso proceso de enseñanza y aprendizaje. La Constitución, en sus artículos 44, reconoce como deber primordial del Estado garantizar el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, asegurando el ejercicio pleno de sus derechos, atendiendo con ello el principio del interés superior del niño y la niña. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física, psíquica y a la salud integral. La educación y cultura, al deporte, recreación, a la seguridad social, a la participación social, al respeto de su libertad y dignidad, a ser consultados en los asuntos que afecten. El artículo 66, numeral 3, literal A, B y C de la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual, así como una vida libre de violencia en ámbitos públicos y privados. El Estado adoptará medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niños y niñas y adolescentes. La prohibición de su tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanas, degradantes. El Código de la Niñez y la Adolescencia, como norma especializada de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dispone la protección integral de las niñas y niños y adolescentes, ya que en normativa busca consolidar su desarrollo integral y el disfrute de sus plenos derechos en el marco de la libertad y de la dignidad. El Código de la Niñez y de la Adolescencia, en su artículo 40, señala medidas de carácter disciplinarias que conducen a la práctica docente y a la disciplina en los planteles educativos, quienes emplearán los derechos y garantías de los niños y niñas y adolescentes, excluirán toda forma de abuso, maltrato, desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo cruel e inhumano y degradante.
Su artículo 41 dispone sanciones corporales, sanciones psicológicas, atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. Se prohíben las sanciones colectivas y medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una condición personal del estudiante. Se incluye en esta prohibición las medidas discriminatorias por causa de embarazo o maternidad de una adolescente. En todo procedimiento orientado a establecer las responsabilidades de un niño o niña adolescente por un acto de indisciplina o en un plantel educativo, se garantiza el derecho a la defensa, tanto del estudiante como de su representante o progenitores. El artículo 67 del Código de la Niñez y Adolescencia define al maltrato como aquello que abarca una conducta de acción u omisión que provoque o pueda provocar daño a la integridad, a la salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes o educadores o personas a cargo de su cuidado. Cualquiera sea el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se incluye en esta calificación el trato negligente o descuido grave deteriorada en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes relativos a la presentación, alimentación, atención médica, educación, cuidados diarios y su utilización en la mendicidad. El tercer inciso del mismo artículo define el maltrato institucional como el que comete un servidor de una institución pública, privada, como resultado de la aplicación del reglamento práctico, administrativo y pedagógico, aceptadas expresas tácitamente por la institución, y cuando sus autoridades hayan conocido que no han adoptado medidas para prevenirlas, hacerlas cesar, remediarlas, sancionarlas de manera inmediata. La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato y el representante legal, autoridades o responsabilidades de la institución o establecimientos al que pertenezca. El artículo 73 del Código de la Niñez y Adolescencia establece como un deber de todas las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña y adolescente en caso de flagrante maltrato, abuso sexual, tráfico y explotación sexual o violencia a sus derechos, en requerir la intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o judicial. El artículo 75 del Código de la Niñez y Adolescencia demanda del Estado ecuatoriano la ejecución del medio administrativo, legislativo y pedagógico de protección y atención ciudadana a los demás que sean necesarias en instituciones públicas, privadas, con el fin de erradicar toda forma de maltrato y abuso, de mejorar las relaciones entre adultos, niños, niñas y adolescentes, y en estos entre sí, especialmente en el entorno de su vida cotidiana. Las prácticas administrativas, pedagógicas, formativas, culturales, tradicionales, de protección y atención, cuidado y cualquier clase que realice toda institución pública o privada deben respetarse los derechos y las garantías de los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, ¿no? Con el que se evidencia ampliamente que el Estado ecuatoriano, a través de sus legisladores, ya ha normado ampliamente la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, protegiéndolos en la práctica del castigo físico y tratas y penas degradantes que a todas luces violentan sus derechos constitucionales. Están prohibidas los tratos y penas crueles por parte de los tratados y convenios internacionales de los cuales el Ecuador es un país suscriptor. Los instrumentos internacionales propenden la eliminación o castigo físico y tratos degradantes de las niñas, niños y adolescentes. Se ve expresado en el Comité de los Derechos de Niñas en observación número 8. El CID ha emitido una serie de decisiones a favor de los derechos de las niñas y adolescentes
contamos con un informe pormenorizado sobre castigos corporales y de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. El proyecto de ley pretende crear políticas públicas que su competencia absoluta es del Ejecutivo. Con el presente proyecto se espera que el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y de Cultos se encarguen de implementar políticas de derechos humanos y cultos que se encarguen de erradicar el castigo físico, la violencia y tratos de penas degradantes, hechos que aumentan el gasto público y se contraponen hechos que aumentan el gasto público en lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución de la República. Compañeras y compañeros, por los argumentos ya mencionados, jurídicos, expuestos, consideramos que el proyecto de ley orgánica para la niñez y adolescencia libre de castigos físicos y tratos degradantes contraviene normativa constitucional orgánica y vigente, así como tratados y convenios internacionales suscritos y calificados por el Ecuador, por lo que su aprobación afectaría el principio de la progresividad en materia de derechos adquiridos por parte de las niñas, niños y adolescentes, causando con ello un retroceso innecesario. Por ello, me permito recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional su correspondiente archivo, señora Presidenta. Gracias, asambleísta. Vamos a dar paso